este es el que tiene grueso. Muy bien. En lo que corresponde a túmulos, ya lo hemos estado revisando también en un esquema muy parecido a esto. Les pido que presten mucha atención a la forma que tienen acá esquemático de la distribución de los túbulos, de los diferentes túbulos, y los colores también, porque nos va a servir para poder identificar las características de cada uno de ellos. Dentro de lo que corresponde a nosotros determinar lo que son los túbulos, vamos a decir que hay túbulos que son proximales y túbulos que son distales. ¿Proximales a qué? Al corpúsculo renal, porque ahí es donde se va a realizar la filtración. Entonces, todos los conductos que estén próximos al origen de lo que es el corpúsculo renal son proximales, y el resto son distales. Mientras más nos alejemos, mientras más recorramos, son distales. Mientras más cerca estemos, proximales. Otra cosa importante es de que ustedes recuerden lo que corresponde a la parte cortical y la parte medular. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba de que una de las formas más clásicas, más importantes de decir que estoy en corteza y estoy en médula es por la presencia de los corpúsculos renales, ¿verdad? Muy bien, eso es cierto, pero es cierto de manera parcial, porque no es la única forma. Hay otra forma que vamos a ver en las siguientes diapositivas, en que ustedes, sin la presencia del corpúsculo, pueden decir si estamos a nivel de corteza o estamos a nivel de médula, y va a ser valorando el intersticio, el espacio que debe existir entre los diversos componentes, tanto de corteza como de médula. Lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Muy bien, entonces, tenemos nosotros primero lo que es el túbulo proximal. Todo lo que es naranja es túbulo proximal, perdón, tanto en su porción contorneada, como vemos acá, y que corresponde al túbulo contorneado proximal, como en la porción recta, que va a corresponder al extremo grueso descendente del asa de Henle. Todo esto es asa de Henle. Entonces, si comenzamos por aquí, será la parte descendente, y aquí será la parte ascendente. Y como vemos, tanto la parte descendente como ascendente tiene un componente grueso y un componente delgado, ¿correcto? Entonces hablamos de, digamos, el extremo grueso descendente del asa de Henle, el extremo grueso ascendente del asa de Henle, el extremo delgado descendente del asa de Henle, el extremo delgado ascendente del asa de Henle. Todo esto es asa de Henle, descendente y ascendente, y mezclamos porción gruesa, porción delgada, porción gruesa, ¿correcto? Entonces, nuevamente, túbulo proximal está conformado por dos segmentos. El primero, el túbulo contorneado proximal, que es básicamente lo que hemos visto nosotros acá, componente del polo urinario, y después el extremo grueso de la porción descendente del asa de Henle. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué estructura es esto? ¿Qué estructura es esta? Corpúsculo renal. Polo vascular, polo urinario. Aquí es donde la cápsula de Bowman, que es un epitelio simple plano, da paso al epitelio cúbico de salud, de células amplias, citoplasma eosinófilo, con bordes irregulares. El borde libre es básicamente irregular por la presencia de cilios, con una luz bastante irregular. Corresponde a un túbulo proximal, pero este caso es túbulo contorneado proximal, porque está justo a nivel de lo que es el corpúsculo renal. Perfecto. Y comenzamos a diferenciarlo de los otros. Miren acá, este túbulo también es un epitelio cúbico, pero es un epitelio cúbico bajo. No es un epitelio cúbico tan amplio como el de acá, es un epitelio cúbico bajo. Su citoplasma no es tan eosinofílico como el de acá. Su borde libre es más regular que el de acá. Son características entonces de un túbulo distal. Correcto. Muy bien. Entonces aquí ya comenzamos a diferenciar los túbulos proximales de los túbulos distales, ¿correcto? Ahora, olvídense del corpúsculo renal, ¿sí? Supongamos que yo en el examen recorto esta zona y les pongo esto y les digo, ¿estamos en corteza o estamos en médula? ¿Qué me van a decir? ¿Por qué? No, tú no vas a ver esto, olvídate.
Te voy a colocar solamente esta zona, de repente hay otras láminas. Te coloco así. Porque los ¿Por túbulos qué están más estarían en cercanos. corteza y no en médula? Por los túbulos. Por los túbulos que están más Nosotros cercanos. hemos visto que hay túbulos aquí. No, pero en la... Ajá, en En la la médula médula solamente hay interna. túbulos colectores y Así. No, es que en la médula, o sea, en la médula hay no, en la médula interna. No, es En la médula interna con médula médula hay- externa. Es diferente. A ver, nuevamente. Porque los túbulos proximales están más cerca. contorneado, por ser contorneado. Túbulo contorneado es el azul, ¿verdad? ¿Desde dónde hasta dónde va? Listo, se acabó. Entonces nuestro túbulo contorneado. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero. Corteza tiene que haber corpus. Tiene que haber. Corpus. Si es corteza. Pero dice Sí, que pero te no la sé. puedes ver. Que busco una zona, porque lo voy a hacer, voy a buscar una zona en la que no hay corpúsculo, Pero ¿y si no hay solamente túbulo. coeficientes? Claro que puede. No hay presencia de lazo de gen. Pero el asunto Entonces, es ¿Cómo cómo. lo diferencia? Ah, ahora vamos. Ay, doctor, jale. Ok, miren, cuando nos olvidamos del no hay corpúsculo, lazo de gen. ¿qué es lo que va a diferenciar a corteza de médula, además del corpúsculo? No es la presencia de túbulos proximales, distales, porque eso también hay en médula, al menos en médula externa también hay. Túbulos colectores tampoco, porque hemos visto que túbulo colector hay desde la corteza hasta la médula. Hasta la médula. ¿No? El láser de génesis es exclusivo de médula. Pero en la médula nada más. Ya, solo en médula. Ajá. Pero si yo te pongo esto, No está en la corteza. ahora, para saber si estamos en corteza o en médula, también es importante valorar el intersticio. ¿Qué es el intersticio? El espacio que debe haber entre Los túbulo y túbulo. Ah, Cuando veamos nosotros que los túbulos están próximos entre ellos, casi sin intersticio, estamos en corteza. corteza. En el intersticio apenas van a haber algunos capilares amigos. Porque hemos dicho que, como este es un epitelio, que debe tener su lámina, ¿verdad? Y de acá también su lámina, entonces no hay casi nada. Lámina pegadas. Y entre ellos, escaso tejido conectivo y la presencia de capilares amigos. Mientras que, si nos vamos yendo hacia la médula, el espacio intersticial se va haciendo más amplio. Mayor cantidad de tejido conectivo, fibras elásticas, fibras reticulares y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, esa también es una forma en la cual nosotros podemos decir: estoy en corteza, O estoy en médula, médula. sin necesidad de ver corpúsculos. ¿Perfecto? Muy bien. A ver si sí. Entonces va a estar todo junto. Muy bien. Todo cerca. ¿Qué tenemos aquí? Miren ustedes. Definición de lo que es túbulo proximal. Células cúbicas de citoplasma bastante amplio, con eosinofilia bastante marcada, bordes irregulares por la presencia de cilios, luz también bastante irregular, justamente porque los bordes libres están presentes. Todo eso es teórico, ¿correcto? Y lo vemos así. Y esto es lo que se tiene que aprender, pero siempre saliendo de la parte teórica. Muy bien, avanzamos entonces. Túbulos proximales. Esto. ¿Por qué? Citoplasma amplio, eosinofílico, Bordes bordes irregulares con presencia de cilios, una luz bastante irregular. ¿Correcto? Sí. Doctor, Sería distal. El que está entre todos. Claro, mira, son células cúbicas, más no son grandes, Ajá. son bajas. Bajos. Su citoplasma es mucho más claro, más eosinofílico, y Regular. el borde libre es bastante irregular. La luz también es bastante definida. Túbulo, Distal. corteza o médula. Corteza. Por el El espacio ejercicio de intersticial la es El pequeño. espacio intersticial Así es no se bien nota. reducido, están casi uno al lado del otro, con algunos espacios capilares, pequeños capilares. ¿Ven ustedes corpúsculo renal? No. No. Pero saben que están en corteza. Sí. ¿Ya nos vamos? Muy bien, esto, lo más notorio.
Proximal. De cajón, ¿verdad? Células amplias, citoplasma amplio, eosinofílico, bordes irregulares. Vamos para acá. Distal. Perfecto. Primero van a su casa y comienzan a jugar. Muy bien. ¿Cortés o médula? Cortés. Muy bien. Esto se lo aprenden porque viene en el examen. Guerra avisada no mata gente. Esto viene en el examen, ¿correcto? Y vamos a ir color por color. ¿Ya? Color por color. Relacionados con el color. Ese es el hecho de que ustedes han estudiado o no han estudiado. Claro. Ok, muy bien. Colores, nuevamente. Por eso es importante los colores. Vámonos primero por la parte proximal, ¿correcto? Túbulo Lo rojito. proximal. Lo naranja, perdón. Lo Túbulo naranja. proximal. Aquí tenemos naranja. Definición de las células que están en el túbulo. Célula con un citoplasma bastante amplio, eosinofílico, ¿sí? Borde irregular por la presencia de cilios, una luz estrellada irregular. ¿Qué es? Túbulo proximal. Túbulo proximal. ¿Listo? No se puede controlar. Proximal, por descripción. Ahora, miren ustedes y evalúen la proximidad con los otros túbulos. ¿Cortés o médula? Corteza. ¿Qué sería? Contorneado. Contorneado proximal. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? Doctor, ¿no puede repetir? Claro que sí. Muy bien. Esto sabemos que es proximal sí o sí. Sí. ¿Verdad? Muy bien. Ahora evaluemos lo otro. Su proximidad a los otros túbulos. ¿Cómo saber si es Aquellos contorneado túbulos, proximal o otros solamente túbulos. proximal? ¿Están pegaditos o están separados? Pegados. Entonces el intersticio es mínimo, casi inexistente. ¿Cortés o médula? Corteza. Si es corteza, es un Túbulo contorneado proximal. Ah. Listo. Ah. Amarillo. Vámonos al amarillo. Es ¿Sí? médula. ¿Qué es? Médula. El Asa de Henle, porción delgada. Perfecto. Muy bien, partamos de eso. Son túbulos finos, delgados. Por lo tanto, los elementos que los van a constituir también tienen que tener esas características. Epitelio ya no es cúbico, es un epitelio plano, simple. ¿Correcto? Y por escaso número de células, 3 o 4 células en su pared, no hay nada más. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? 2 células, 3 células, no hay más. ¿Qué estamos viendo? Asa de Asa delgada de Henle. Henle. Correcto. ¿Estamos en dónde? La médula. ¿Corteza o médula? Médula. Médula, porque hay bastante intersticio, ¿no? Sí. Y si vemos acá, corresponde a médula. No hay asa de Henle en corteza. Perfecto. Verdecito. Todo lo que está perfecto. Todo lo de acá. Entonces tenemos médula y tenemos corteza. Perfecto. Descripción. Túbulo. Su pared está conformada por un epitelio cúbico bajo, ¿sí? Células bajas, un citoplasma Túbulo contorneado distal. no epitelio eosinofílico, un borde bastante definido y una luz también bastante definida. Túbulo distal. Estamos entonces Túbulo túbulo distal. distal. Perfecto. Intersticio. Pegado. Corteza. Corteza. Miren, ¿esto qué es? Túbulo contorneado distal. Es un proximal, ¿verdad? ¿Proximal? Muy bien. Sí. Sí, haz de cuenta Sí, por el borde. Ah. El borde. Ahora nos vamos al último elemento, el túbulo colector, en azul. Ah, sí. Ese no. Todo el espesor, ¿verdad? Muy bien. Doctor, en el caso también del distal, el túbulo distal sería contorneado también. Claro, porque está en corteza. Sí, es una porción contorneada. Muy bien, entonces ahora vamos. Entonces sería completo. Lo que les dije del túbulo colector la semana pasada era de que la pared estaba conformada por células muy geométricas, muy bonitas, ordenaditas, como ladrillo seguido de otro ladrillo, ¿verdad? Con una luz también bastante definida, un ducto o conducto, digamos, bastante prominente también, ¿correcto? Esas características tienen estas células o no. ¿Sí? Su luz es bastante amplia, miren, compárenlo con el resto. Es bastante amplia, bien definida, hermoso. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, esto es un túbulo colector.
Ahora, ¿qué tiene alrededor? Miren ustedes. Asa de Henle. ¿Qué tiene? Asa de Henle. Perfecto. ¿En dónde estamos? Médula. Entonces podemos definir el tipo de túbulo y si se encuentra en corteza y si se encuentra en médula. Sí. Claro que podemos. Ya lo hicieron. Colorcitos, definiciones, se lo aprenden porque esto Entonces viene del ese es un examen. túbulo distal. Bueno, acá la coloración nos falla un poco porque es muy hipereosinofílico, pero vamos al otro lado, a la descripción de las células que lo conforman. Son células cúbicas, bajas, no son altas, la luz es bastante definida, no hay cilios, entonces es un túbulo Contorneado distal, ¿verdad? A pesar de que haya, ¿verdad? Pero este es hipereosinofílico, doctores, proximal, no. Okay. Y este es un epitelio simple plano. Asa de Henle. Muy bien. Miren acá, comparen esto, Colector. ¿verdad? Sobresale por los demás. Estos son ladrillitos perfectos. Un citoplasma bastante claro. ¿Sí? Esto es un corte transversal. En un corte longitudinal veremos también una fila de ladrillos frente a otra fila de ladrillos. Muy ordenadito. El resto ya comienzan a valorar ustedes. Estas son otras características. Este es colector, y el resto ya es distal. ¿Y el del Distal, medio? ¿no? Miren, esto por ejemplo son células cúbicas pero bajas. Una luz bastante definida también. ¿Sí? Ok. Doctor, ¿eso sería a nivel de médula? Es lo mismo. Es médula. Pero Porque tiene una asa de más o Henle. menos en dónde. ¿En dónde? En la médula externa. Más hacia la médula externa, ¿verdad? Más hacia la médula Sí. externa. Incluso entre médula y corteza. Sí, Está ahí en el límite, ¿no? Cerca de la corteza. Sí, oh, correcto, muy bien. Asa de Henle. Asa de Henle. Sino que hay algunos cortecitos un poquito más longitudinal, en otros más transversal, es asa de Henle. Estamos en médula. Hay bastante espacio. Muy bien, ahora. Lo que les mencionaba también la semana pasada. Lo que les mencionaba también la semana pasada era de que básicamente, y lo que les he dicho siempre, ¿no? La histología determina la parte fisiológica. Las características de las células, de la unión entre ellas, es decir, la parte histológica, va a determinar justamente la función que desempeña. Y acá tenemos algo de eso, miren, túbulo distal, ¿correcto? Tenemos en la porción recta, es decir, gruesa, ascendente de Henle. El epitelio es simple cúbico bajo, como lo hemos visto. Su núcleo es redondo y de disposición central. Las uniones que hay entre célula y célula son de tipo ocluyente. Por lo tanto, no es permeable al agua, no es permeable a la urea. Tiene bombas de cloruro, sodio. Llevan el cloruro de la luz al estroma, producen la proteína de Tams-Horford y forman lo que es la mácula densa. Entonces, estas células van a tener cierto comportamiento, como es el de acá. Bombas de cloruro y de sodio intercambian iones, y esos iones ustedes saben que van a arrastrar agua consigo, ¿correcto? Para hacer una solución normotónica o isotónica. La porción contorneada, que corresponde al túbulo contorneado distal, es un epitelio cúbico simple. Su citoplasma es más claro que de las células de los túbulos proximales, ya lo hemos visto. Sus núcleos redondos en la parte apical, es decir, se encuentran hacia el borde libre. Tiene pocas mitocondrias, por eso es que su citoplasma no se pinta tan rosado. En el plasmalema vasolateral tiene bombas de sodio, potasio, ATPasa, y en presencia de aldosterona reabsorben activamente el sodio y se secreta potasio e hidrógeno hacia la orina. Es decir, cada segmento que nosotros podemos apreciar aquí en los túbulos renales están destinados a cierto tipo de
intercambio de iones y de sustancias. ¿Qué quiere decir? Que la orina no solamente es el resultado de la filtración del corpúsculo renal, sino también del resultado de la actividad de estos segmentos tubulares en la absorción y resorción de iones y otros elementos. ¿Sí? La orina es un elemento complejo, porque está formado por varias sustancias, además del agua, lógicamente, pero tiene varios solutos. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, y eso les va a servir para lo que es fisiología urinaria. ¿Qué tenemos acá? Proximal. ¿Y esto? Distal. Distal, correcto. ¿Y esto qué sería? ¿Sí? ¿O es un linfático? Es un vaso linfático. Más parece para el linfático. Sí. Sería más o menos una sal género, ¿no? Estoy acá. Muy bien. Acá. Distal, proximal. ¿Qué es? ¿Plaza Cristal? ¿Qué sería? Proximal. Contorneado. Este es contable, así que no lo vamos a dar más detalle. Miren, este es un epitelio simple plano, ¿verdad? ¿Qué sería? Asa de Henle. Partiendo por ahí es médula, ¿verdad? Nuevamente, esto ya lo vieron ustedes. Proximal, distal, corteza, médula. Sí, ahí sí. También yo creo, bueno, glomérulo, corpúsculo, ordinario, contorneado proximal, distal. Lo mismo, luego mismo acá, ordinario. También acá tienen los dos polos, vascular y urinario. Cápsula de bono, capiloso, capital, espacio de bono, túbulo proximal, distal, cabello inferior, distal también. Miren, a pesar de que las láminas no pueden ser bien conservadas, si el tejido ha sufrido retracciones o algo, el que yo ya haya tenido en cuenta las características de las células me permiten diferenciar entre proximales y distales. Por ejemplo, acá son células cúbicas bajas, distales. Células cúbicas bastante amplias. Si se haya desprendido el epitelio, ya me dice que esto es un túbulo proximal, ¿verdad? Perfecto. Acá lo mismo. Proximal, distal. Ahora, además de estos elementos que hemos podido apreciar, vamos a encontrar a nivel del glomérulo, el corpúsculo renal, perdón, el aparato yuxtaglomerular, que va a estar formada por la mácula densa, que son células altas, estrechas, dependientes del túbulo distal, ¿correcto? La presencia de células yuxtaglomerulares, que son células de músculos que son modificados, que están innervadas por células nerviosas simpáticas, que contienen gránulos específicos de renina. Por lo tanto, tienen también relación con el sistema angiotensina, ¿no? Tipo 1, tipo 2, es decir, van a tener una influencia en lo que es el manejo de presiones arteriales. Si manejas presiones arteriales, vas a tener también una injerencia en lo que es perfusión. Y por eso es importante. Además de las células mesangiales extraglomerulares, porque habíamos hablado a nivel del glomérulo la presencia de células mesangiales. Estas están fuera del glomérulo, por lo tanto son células mesangiales extraglomerulares, conocidas también como células LASIS. O si se aprende este nombre, No, el lásis está mejor. un poco más en el examen. Ya, no se olvide, está grabado, está grabado. Sí, Ocupan el espacio entre la arteriola aferente, la mácula, es decir,
todo este espacio, miren, entre la mácula, arteriola, aferente y eferente, ahí se encuentran ubicadas las células mesangiales extraglomerulares. Esta es la mácula densa. Es decir, entre este espacio y la arteriola, y aquí tengo la otra arteriola, este es el espacio de las células mesangiales extraglomerulares o de lasis o Kerman. Doctor, son las que están más cerca al corpúsculo, o sea, las lasis. ¿Se ubican en la base? Están cerca de las en el arteriolas. espacio triangular, cuando sale un buen corte, se ve un espacio triangular. Hacia aquí en los costados tú vas a tener las arteriolas, aferente y eferente. Aquí arriba, como coronando, la mácula densa. Este triángulo es el que contiene las células extramesangiales. Mesangiales extraglomerulares. Son células maculares modificadas. Es complicado poder examinar y esa es una función específica. Paz estéril, coloración paz. Tenemos aquí con los dos polos, ¿verdad? Vascular y urinario. Todo el corpúsculo completo. Una matriz mesangial, una mayor. Ya la vimos también, ¿verdad? Aquí. Hemos hecho un acercamiento del área comprendida entre las arteriolas, como mencionan acá, aferente y eferente. Este espacio triangular, como ustedes pueden apreciar, aquí tengo la mácula densa y estas son las células mesangiales extraglomerulares. Después tengo también la unión entre la hoja parietal y la hoja visceral, la presencia de células peripolares. Muy bien. Lo mismo acá, mácula densa, células lasis, ¿correcto? Y aquí la presencia de células peripolares. Esta es la hoja parietal y esta es la hoja visceral. Esto será el espacio de goma, urinario, mácula densa. Miren ustedes, la descripción de la mácula densa, dijimos que eran células altas, ¿verdad? Y que estaban un poco apiñaditas. Miren ustedes, todo esto es el, ¿cómo se llama esto? Túbulo colector. Túbulo distal. ¿Cómo son las células del túbulo distal? Más pequeñas, Más cúbicas, bajas. y están entre ellas, mira, los núcleos separados entre ellos son, pero se van acercando y forman la mácula densa. Hay mayor densidad de células, están más pegadas, los núcleos están unos a continuación de otros y están ligeramente más altas. Mácula densa. ¿Esto qué será? Sí, proximal, porque tiene citoplasma estrellado. La luz estrellada, perdón. Células ribete. Se podría decir que las células son un ribete o un cepillo del túbulo proximal. Que las células son un ribete o un cepillo. Claro, el borde del cepillo de las células proximales, sí. Doctor, esta sería la mácula densa, no la que está con negrita. Aquí, mácula densa. Túbulos proximales arriba. Ahí serían las células mesangiales. Células mesangiales. Extraglomerulares. Extraglomerular. No solo mesangiales. Doctor, ¿solo células mesangiales? No, en ese caso es extraglomerular. Yo me voy a encargar de ponerles láminas. Ah, ya. ¿Ya? Ahí lo va a corregir. Podocitos, endoteliales, mesangiales, mácula densa. ¿Acá qué sería? Mácula No, en este caso va a ser células mesangiales extraglomerulares, proximales, distales, Y aquí serían un poco de células. mesangiales extraglomerulares o de las Se acerca un poquito. O Goodmark Dick, algo así. Mácula densa, mesangiales extraglomerulares, o lasis, arteriola aferente,
Cuando te refieres Acá. a o bien a células extraglandulares. Eso sería el polo vascular, mácula densa, mesangiales extraglomerulares. No, Doctor, ¿y las células extraglomerulares? Lo que pasa es esto, las células juxtaglomerulares, mira, son, en este caso, tienen que ser ligeramente alargadas porque son fibras musculares lisas. ¿Cómo son las fibras musculares lisas o células musculares lisas? Alargadas, abusadas, sino que tendrías solamente el núcleo se ve alargado, pero no se ven las características celulares, ¿no? Doctor, ¿podría explicar eso de las células mesangiales extracelulares con las células extracelulares, perdón, con las células mesangiales normal? Es que las mesangiales es las que están en el Es que ya me glomérulo. perdí, me hicieron bola. Ya me estoy entiendo. Vamos a desvolar. Primero, la semana pasada estudiamos nosotros el ovillo glomerular o glomérulo sencillamente. Dijimos que en el glomérulo había 3 células que las componían, células principales. ¿Cuáles eran? Las células endoteliales, las células mesangiales y las células, los podocitos. Perfecto. Las células mesangiales estaban inmersas en la matriz mesangial que ellos mismos producen. Ahora, si estamos hablando de el glomérulo, es el ovillo. ¿El ovillo está afuera o está dentro? Dentro. Entonces, esas son las células mesangiales, entre comillas, intraglomerulares. Sencillamente, células mesangiales. Cuando tú ya sales del glomérulo, te vas hacia la zona ubicada en ese triángulo entre lo que es la mácula densa y las arteriolas, eso ya está fuera del glomérulo. Porque al llegar las arteriolas, mira, ahí cierran las arteriolas y este espacio triangular es el espacio extraglomerular. Y las células mesangiales que están en ese espacio son células mesangiales extraglomerulares. ¿Quedó claro? Ay, no soy corcha. Realmente los túbulos colectores tenemos a nivel de la corteza, a nivel de la médula y tenemos los corticales también a nivel de la papila, que es el vértice, la punta de la pirámide medular, ¿verdad? Perfecto. Ahora, les mencionaba también que al igual que los túbulos proximales y distales, también tienen células que van a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, a nivel cortical, células principales tienen apocrina 2 sensibles a la hormona antidiurética o vasopresina, ¿verdad? Que tiene que ver con la neurohipófisis, en la cual se almacena básicamente la vasopresina y es liberada con la intención de ¿qué? De disminuir la excreción de agua, la eliminación de agua, ¿no? Entonces, aquí justamente van a ser bastante sensibles para poder retener o eliminar, de acuerdo a la presunción de esta hormona antidiurética o a la presencia de la hormona antidiurética que tiene que ver con el agua. Por ejemplo, consumo de alcohol inhibe la antidiurética. Entonces, al no haber esta actividad, Mayor vamos a miccionar en mayor volumen, ¿verdad? Perfecto. Después, en las células intercaladas hay células o bombas hidrógeno ATPasa, perdón, ¿no? Que van a estar a nivel también del plasmalema vasolateral y también van a contribuir a la resorción de hidrógeno y secreción de bicarbonato. ¿Qué quiere decir esto con la secreción de bicarbonato? El bicarbonato es una molécula, o es un compuesto en todo caso, muy importante para lo que es la buferización o la neutralización del pH, llevarlo a un pH neutro, ¿no? Entonces miren ustedes nuevamente cómo es que diferentes segmentos de nuestro sistema urinario están comprometidos en actividades complementarias. Yo no hago buferización a nivel de todos los túbulos, pero a nivel del túbulo colector sí, ellos se deben encargar de esta función. Después, ¿qué otra cosa tenemos de importancia? Los túbulos colectores papilares están justamente en la porción terminal ya de la médula, llegando justamente hacia la parte que van a conformar los cálices menores. A este nivel que hemos dicho que se encuentran, a nivel de la papila están los
conductos de Bellini, que son más o menos 20 por cada papila. ¿Y qué son los conductos de Bellini? Son túbulos colectores papilares que tienen un epitelio ya no cúbico, sino cilíndrico. ¿Ya? Correcto. Drenan hacia dónde, hacia el cáliz menor, y tienen solo células principales cilíndricas altas. Principales cilíndricas. Tiene que ver mucho también con sensibilidad a la hormona antidiurética. Y miren ustedes lo que les mencionaba, un corte longitudinal. Células en ladrillito, uno al lado del otro, citoplasma claro y una luz bastante prominente. Esos son túbulos colectores. Túbulos colectores. Perfecto. Nuevamente, comparen ustedes túbulos colectores contra túbulos distales, por ejemplo, o vas a ver Son más grandes, más gorditos. más grande, más bonito, sus células parecen ladrillitos con un citoplasma claro, no los puedo confundir, destacan frente a los demás, ¿no? Túbulo colector, colector. Túbulos colectores, miren ustedes, el resto son túbulos distales, colector acá también. Colectores, ¿no? La luz bien definida, amplia. ¿Y esto qué es? ¿Qué coloración sería? De paz. De paz. Y eso es lo que les había mencionado antes, ácido periódico de Chile. No es periódico, es ácido periódico. Periódico. Sí, ahí ya estaba concluyendo. Es periódico. No, es que yodo se puede escribir como también. Periódico. La Pero por esta pronunciación vez es ya, pues, yodo. doctor. Por esta vez. Ácido periódico. Por esta vez paz, Sí, pues, doctor. Por esta vez. El intersticio renal, lo que les estaba mencionando. ¿Cómo se Periódico le he puesto yo. Por esto, por el intersticio. En la ¿Cómo se corteza, escribiría las periódico? estructuras están muy contiguas la una a la otra, con escaso espacio intersticial, mientras que en la médula el espacio intersticial es bastante prominente, ¿verdad? ¿Qué Voy a sería preguntar de nuevo, ya lo Y eso sí no viene para nada porque es difícil visualizar, son los vasos rectos. Doctor, cuando en el examen pregunta el asa de Henle, ¿se coloca asa delgada de Henle? Claro. ¿Sí? Porque esos túbulos que hemos visto que son de epitelio simple, plano, es asa delgada de Henle. ¿Sí? Gracias. completo. Muy bien. Ay, gracias, chica. Vamos a hacer otro tema. ¿Algo bien con ustedes? 30 Temas minutos. en uno. Media ¿Quiere hora. decir que la otra semana es el pasito o examen? Pasito de estos dos No, temas. examen de unidad. ¿Examen de unidad? ¿Qué? Sí, doctor. Si se dan cuenta en la programación, Está mal. digestivo son solamente dos temas. Digestivos son dos temas. Entonces la idea es, miren ustedes su cronograma. Entonces la idea es que ustedes lleguen a la última semana libre. Puedan leer su último examen teórico. ¿Quieren que lo complique o no? No, es complicado. Sí, doctor, duplíquelo. Duplíquelo. Entonces la próxima semana se quiere. Tan rápido pasó. Claro, sería el examen de unidad No me digas Doctor, entonces este va a ser nuestro único pasito, el que hemos dado. Doctor, considera el paso, es el último pasito. Si es un pasito, por favor. Por favor. Si es un pasito nomás, considérelo. Sí, doctor. Es un pasito. Además no decía nombre completo, solo decía distinción. O sea que tenemos que hacer el examen práctico del pasillo, ya que solamente uno. ¿Qué? ¿El valor de cuánto?
65%. ¿Tienen más? Porque este pasito ha sido el único, porque este pasito ha sido el único. Anteriormente no teníamos pasitos que se promediaban. Ese iría directo entonces. Claro. No hay ningún problema. Doctor Paz, es un pasito nomás. Doctor, ya Mire, avancemos, que doctor. Piénselo, doctor, todo importa. Muy bien, vamos entonces con lo que son los segmentos que corresponden a la parte ya de conducción de la orina, fuera del riñón, extrarrenal. Vamos a dormir nada. Algo importante es que en este sistema urinario vamos a tener nosotros la presencia exclusiva de un tipo de epitelio llamado epitelio funcional, conocido también como urotelio o epitelio polimorfo. Cualquiera de los tres. ¿Ya? Cualquiera de los tres. Ya no estoy preguntando. Más rápido urotelio. Ahora, ¿cuál es la característica de este epitelio? Les voy a comentar. Y explicándolo con uno de los órganos que conforman justamente este sistema urinario. La vejiga. ¿Sí? La vejiga es, imaginemos que es como un globo, ¿correcto? Si ustedes tienen un globo grande, desinflado, está todo arrugado, ¿verdad? ¿Sí? Y si es de color, lógicamente no me permite ver a través de él. Pero ¿qué pasa si yo comienzo a inflar el globo? Comienzo a distender el globo. ¿Se va a hacer más delgado o no? La presión del aire que yo estoy haciendo ingresar va a empujar la pared. Muy bien, entonces imaginemos ahora la vejiga. La vejiga va a estar conformada por tres elementos fundamentales. Una mucosa interna, que es el epitelio más su lámina propia, va a tener un componente muscular y por fuera la adventicia. Son tres capas. Ahora, lo curioso, y hablábamos de este tipo de epitelio transicional, es básicamente la mucosa. El epitelio es un epitelio estratificado porque tiene varias capas de 6 a más, pero la capa más superficial va a estar determinada por la presencia de células bastante grandes, rechonchitas, como pupuliformes, ¿no? Son células que abrazan a las que están debajo y son bastante grandes, incluso algunas son binucleadas, tienen 2 núcleos. Estas células son conocidas como células en paragua, en sombrilla o sencillamente umbrelas. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Esta mucosa lógicamente tiene sus pliegues, ¿no? Porque está relajada, la vejiga vacía. Ahora, a esta vejiga yo la comienzo a llenar de orina y la orina comienza a ejercer presión de adentro hacia afuera, ¿sí? Comienza a inflar el globo. Entonces, esa orina comienza a presionar internamente a la mucosa y la mucosa se va a distender, al igual que el músculo liso también, se distiende. Al distender, esta fuerza que se ejerce en toda la pared de manera homogénea va a hacer que el epitelio, que esas rugosidades de la mucosa se estiren y el epitelio, que eran células redonditas en sombrilla, se aplane. Entonces pasa a ser de un epitelio estratificado con células en sombrilla a un epitelio estratificado pero plano. Pero depende del estado fisiológico. ¿Qué pasa si yo voy y inecciono? Vacío la vejiga. Nuevamente la vejiga vuelve a su estado normal, la mucosa se torna rugosa, los músculos se relajan, toda la vejiga se relaja. Entonces recupera su característica inicial. ¿Sí? Por eso se llama transicional. No es que sea un epitelio diferente, no cambió, sigue siendo el mismo, pero por el momento fisiológico adquiere otras características. ¿Correcto? Ese es un epitelio transicional y solo lo encontramos aquí. Ahora, ese es un epitelio que nos va a acompañar hasta las partes finales o distales de nuestro sistema urinario. Cuando hablemos nosotros de uretra, tanto en uretra femenina como masculina, ya el epitelio comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque es un epitelio que se va a comunicar con el exterior. Y en el exterior necesitamos un epitelio que recubra, un epitelio de revestimiento resistente. Y en este caso vamos a tener un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. ¿Ya? ¿Viste lo que estaba mencionando? ¿Okay? Entonces, un epitelio, primero, cuando la vejiga está relajada, está vacía, tenemos 6, 7 u 8 capas de epitelios, de células,
Y la capa más superficial son células grandes, ¿no? Cumuliformes, llamadas células en sombrilla o umbrella. Mientras que cuando la vejiga está llena, repleta, está distendida, disminuye el número de capas aparentemente y la capa superficial se torna plana, ¿no? Eso es básicamente la modificación que sufre. Esto es un epitelio, miren ustedes, la gran cantidad de capas y la más superficial conformada por células cumuliformes que abrazan a las que están abajo, algunas incluso que tienen dos células umbrella o en sombrilla. Perdón. Granadilla. Sí. Sí, granadillas. Granadillas. Muy bien. Entonces, miren, en lo que corresponde a estas estructuras pelvis renal, cálices menores y mayores, van a estar conformadas por estos tres elementos: el epitelio transicional, la lámina propia del tejido conectivo y una capa delgada de músculo liso. A partir de aquí en adelante ya las cosas se comienzan a complicar un poquito más, porque ya la capa muscular, por ejemplo, es bastante definida. Incluso se va a formar dos tipos de coberturas musculares, como veremos más adelante. Miren acá, nuevamente el epitelio transicional con su lámina. Esta es la papila. Aquí miren ustedes unas pequeñas ranuras que vienen a ser los túbulos de Bellini, correcto, que son básicamente túbulos conectores que llegan a la parte final con un epitelio cilíndrico. Salud. Esto es el espacio también en donde se va formando, se va eliminando la orina, ¿no? Y esto es el epitelio transicional. Es un cáliz menor. Muy bien. Nuevamente, túbulos conectores que van llegando hacia la zona de la papila. Aquí tenemos la pelvis renal, en donde se va a llenar de orina fundamentalmente. Aquí tenemos el epitelio transicional. Tengan cuidado, miren, a veces, acá por ejemplo es equivocado. No es un epitelio de transición, es un epitelio transicional. El epitelio de transición es: voy teniendo características que van a cambiar de manera definitiva. Eso es transición. Lo que van a ver ustedes cuando traten de repente la parte de ginecología, ¿no? A nivel del cervix, endocervix y exocervix, hay una transformación, una transición de epitelio. Esto no, es un epitelio transicional. Acá está mal, ¿ya? Mucho cuidado. Epitelio muscular liso, epitelio transicional, músculo liso, tejido conectivo. El uréter, acá sí comienza la cadena. El uréter son dos túbulos, ¿verdad? Son los túbulos que van a llevar la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. Ahora, vamos a utilizar esto. El recuadro que dice mucosa es nuestro riñón. Y el recuadro que dice adventicia es la vejiga. Entonces, ¿el amarillo qué será? El uréter. Une el riñón con la vejiga. Muy bien, entonces a este uréter lo vamos a dividir en tercios. Tercio, tercio y tercio. Hacia arriba proximal, hacia abajo distal. Muy bien, ¿qué es lo que va a suceder en el uréter? Va a continuar con la mucosa. La mucosa no va a cambiar. La mucosa es el epitelio transicional más su lámina propia. No cambia. Ahora, la capa muscular sí. Primero, el músculo liso. Acuérdense bien eso. Invita a todos, ¿no? Si no, Pobrecita. Te va a dar chucraque. el próximo que entre así con bolsa, o a todos, o no. Es otra cosa. No se preocupen, estoy bromeando. Muy bien, entonces, tenemos los tercios, ¿verdad? Los dos tercios proximales, los más cercanos al riñón, solamente van a estar formados por dos capas musculares, una circular externa y una longitudinal interna. Conforme nos vamos acercando a la vejiga, acuérdense que la vejiga
es un elemento que va a tener un importante componente muscular. Entonces tiene que haber una parte intermedia entre lo más simple y lo más complejo. Y aquí viene el tercio distal. El tercio distal está formado ya no por dos, sino por tres capas musculares. La longitudinal externa, circular media y la longitudinal interna. Perfecto. ¿Y para qué sirve esta capa muscular? Para el descenso. Para el descenso del órgano. Perfecto. Muy bien. Por último, la adventicia, tejido conectivo fibroso, que se funde con la cápsula renal, que es un tejido conectivo también, bastante laxo, que se separaba fácilmente del renal, de la superficie renal. Y con tejido conjuntivo de la. Muy bien. Corte transversal es el famoso tubito del uretra. ¿Qué tenemos acá? La luz por donde va la orina. Tenemos el epitelio transicional con su lámina propia. Y después viene la capa muscular. Dos capas musculares en los dos tercios superiores. Circular externa, longitudinal interna. Y la adventicia, que se confunde con el tejido conectivo que hay alrededor y el tejido, ¿qué es esto? Adiposo. Perfecto. Nuevamente, corte. La luz por donde va la orina, epitelio transicional con su lámina propia, capa muscular. Y por fuera, la adventicia. Perfecto. Nuevamente, la mucosa es el epitelio transicional más la lámina propia. No se olvide, epitelio más lámina propia es mucosa. Después viene el muscular. Y por último, la adventicia. Nuevamente, epitelio transicional, miren ustedes, ¿sí? Lámina propia. Perfecto. Después viene la lámina propia. Epitelio, transicional, lámina propia, componente muscular, musculares lisas y adventicia. Acá sí les puedo pedir señalen cuál es la circular externa, longitudinal interna. ¿Y cuál sería? Repeat, doctor. Si nos va a preguntar eso, tiene que... Claro. Partiendo por las definiciones. Circular externa, longitudinal interna. Si esto es la parte de adentro, la longitudinal es la que está más próxima a la mucosa. Y la externa es la que va hacia afuera, hacia la adventicia. Por definición. Entonces hay que ver solamente la disposición de las fibras musculares. ¿Correcto? Esta sería la longitudinal interna. Y esta sería la circular media. Externa. Claro. ¿Externa es externa o media es? Externa. Externa. Y longitudinal. Entonces, ahora miren, esta es la luz, ¿correcto? Esto es el uréter. Hemos hecho un corte transversal. Longitudinal. Interna. Estas fibras vienen así. Por eso la disposición que tienen. Y estas fibras circular externa. Circular externa. Doctor, en esa pregunta podríamos haber perdido 2 puntos. Ya ves, doctor, si no nos explicaba. Epitelio transicional. Y este cachito, ¿qué es? Lámina propia. La luz. Lámina propia. Esto es el epitelio transicional. ¿Qué es esto? Lámina propia. Sí, lámina propia. Esto es mucosa. Sí. ¿Esto es mucosa? No, es epitelio. No. Solo epitelio transicional. ¿Se da cuenta? Ay. ¿Esto qué es? Luz. Doctor, entonces el que está en la parte inferior sí sería. Claro, ahí yo veo mucosa. Hay mucosa, pero en la superficie. Epitelio Doctor, donde dice la luz sería el lumen. Cuando digo la luz, es el lumen por la orina. Perfecto. Nuevamente. Luz. Epitelio transicional. Epitelio, lámina propia. Longitudinal interna y circular externa. Ya somos unos cracks ya. 20. Vamos a la 20 ya, doctor. Apruébenos. Triplíquenos la nota. Miren ustedes cuán importante es
la disposición anatómica. Estos son los uréteres. Atraviesan toda la pared de Ahí la está la vejiga válvula por completo. vesículo Llegan a la parte interna, de manera que es como si fuese una chompa. Lo remato un poquito, de manera que formo una especie de esfínter, como si fuese un sellito ahí. Porque si no, me paro de cabeza y la orina puede regresar. ¿O no? ¿Sí? Sí. Entonces, miren, una disposición anatómica. por eso es que se da el genera reflujo también un vesicoureteral, efecto pues. fisiológico. Porque la válvula no Entrar se esta forma bien. lengüetita me permite de que se selle ahí y que no haya retorno de la orina. Eso ya estamos en la luz de la vejiga, lógicamente. Muy bien, vamos a ver ahora. Los mismos elementos, ¿sí? ¿Esto qué sería? El lumen. Acá se acumula la orina. Tenemos. Y miren ustedes cómo es la mucosa. ¿Tiene rugosidades o no? Sí. ¿Sí? Está relajada. Distendida se Está aplana. vacía. Vacía. Está vacía. Muy bien. Después, la lámina propia, Muscular. elemento o componente muscular y Adventicia. En algunos casos también presenta serosa, dijo ¿Cómo? la doctora. pregunten ahora, no mueran después. Presenta serosa y adventicia. Muy bien. Vejiga, formada por 3 capas igual, pero ahora sí van un poquito más de detalle. Diferente los- La mucosa, el epitelio sigue siendo Lelicón. transicional en la vejiga. La lámina propia, tenemos 2 láminas propias, una superficial y la profunda. una superficial con tejido conectivo denso y irregular. En la región que rodea el orificio uretral contiene glándulas de moco, ¿sí? Y también una lámina propia profunda con tejido conectivo laxo y fibras elásticas. Qué importante que acá ya comienzan a aparecer fibras elásticas. ¿Por qué? Porque se tiene que estirar, extender y regresar a su Claro, posición por la normal. orina que acumula. Por la Tiene que acumulación de la regresar orina. a su posición normal. ¿Quién hace eso? Las fibras elásticas. Por la propiedad elástica. Deformación por efecto de una fuerza Elasticidad. hasta que cese. Cesa la fuerza y recupera su estado Forma inicial. original. Fibras Elásticas. La parte muscular sigue siendo músculo liso y está Longitudinal formada por 3 externa. capas, ¿no? Continúa la misma formación Circular del media y tercio longitudinal distal del interna. uréter. Longitudinal externa, circular Circular media y media longitudinal interna. Acá hay un detalle. La circular media forma el esfínter interno muscular, pero estamos diciendo que es músculo liso. ¿Lo controlo o no lo controlo? Sí, lo cuento. No, no lo controlo. ¿Sí? Es involuntario. El que controla es el esfínter externo, ya lo vamos a ver después. Ese es el que me permite controlar la enuresis y que lo voy a adquirir, esa aptitud la voy a conseguir cuando mi sistema nervioso vaya madurando. Por eso es que los bebitos se ríen y se defecan por donde quieren y cuando quieren. No cuando quieren, porque ellos no quieren hacerlo, pero lo hacen porque su sistema nervioso no está maduro todavía, ¿no? Y bueno, eso ya se va aprendiendo lógicamente y se va controlando. La denticia, tejido conectivo denso y regular, colagenoso, con fibras elásticas. Y en algunas áreas se calcula como peritoneal y otras por grasa. Muy bien. Vejiga, miren ustedes el componente muscular tan importante. Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Epitelio. Tenemos hacia abajo. Adventicia. Nuevamente. Todo lo Epitelio. que es la mucosa es epitelio transicional más Lámina propia. elementos musculares. Nuevamente. Epitelio. Lámina propia y elemento muscular. Y aquí se continúa el elemento muscular con la vejiga. Al trígono vesical. Algo importante en la vejiga es el trígono vesical, Vesical. determinado por la presencia de los 2 orificios de ingreso de los uréteres y el de salida de la uretra, ¿no? Aquí, como bien decía, acá hay la producción también de una sustancia un poco mucoide que sirve como para la barrera, digamos, a la posibilidad de una infección urinaria ascendente, ¿no? Por eso es que el hombre difícilmente tiene una infección urinaria.
la mujer es la que más frecuentemente, por disposición anatómica básicamente. Luego tenemos nosotros lo que es la uretra. En el caso de la uretra, tenemos diferencias anatómicas en lo que corresponde al lado femenino y al lado masculino. Acuérdense de algo muy importante, jóvenes. Cuando nosotros complementamos nuestra información genética, se une el pronúcleo masculino con el femenino, completan los 46 cromosomas, comienza un desarrollo biológico que es común al varón y a la mujer. Y eso ustedes lo han tenido que estudiar en embriología, recuerden, nada más. ¿Sí? La presencia de este cromosoma diferente en el caso del varón es lo que va a permitir que tanto la sustancia o la hormona antimülleriana genere de que el lado mülleriano, digamos, que es femenino, se retraiga y genere lo que es la, digamos, proliferación o maduración de todo lo que es el sistema, ¿ya se me fue? Müller y Wolf, los conductos de Wolf. Correcto, entonces, eso es lo que recién nos va a diferenciar. Inicialmente todos tenemos lo mismo, ¿sí? Todos tenemos lo mismo y por eso es que vienen los diferentes errores genéticos, ¿no? Pero eso ya es cuestión aparte. Pero el asunto también va por acá. En el caso del varón, nosotros compartimos estructuras anatómicas para la parte urológica como para la parte genital. O sea, digamos, lo que es el sistema reproductor, ¿no? Por eso decimos sistema urogenital. En el caso de la mujer, no. Son estructuras diferentes, con salidas diferentes. ¿Correcto? El sistema urológico en la mujer está muy diferenciado de lo que es la parte genital. De hecho, a nivel de lo que es el introito vaginal, en la parte superior o anterior, dependiendo de la posición anatómica, se encuentra el clítoris, después se encuentra el orificio uretral y finalmente lo que es el canal vaginal, ¿correcto? Pero compartimos estructuras homólogas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, por ejemplo, en el caso de la mujer, la presencia del clítoris es equivalente al falo masculino. La presencia de las bolsas escrotales en el hombre equivale a los labios mayores de la mujer. Solamente que en el caso de los varones es fácilmente evaluable. Tenemos en la parte central un rafe, que es básicamente la unión de los labios mayores. Entonces, compartimos embriológicamente un origen común, pero es por la presencia de este cromosoma que nos diferencia que nuestras estructuras anatómicas se diferencian de tal manera que pueden justamente generar, en el caso de la mujer, dos sistemas diferentes y en el caso del varón, uno solo compartido. ¿Ya? Entonces, ¿qué más vamos a ver acá? Uretra. En el caso de la mujer, 4 o 5 centímetros, ¿no? Bastante reducido, digamos. En el epitelio vamos a tener una estructura glandular muy peculiar, ya lo veremos en la línea siguiente. En el caso del varón, es una estructura uretral mucho más grande, digamos, más larga, entre 15 a 20 centímetros, y que va a tener 3 segmentos bien definidos. Un segmento que está, digamos, dentro de lo que es la próstata, el segmento prostático, después viene la porción membranosa, que está justamente en el suelo de la pelvis, en el diafragma, y finalmente lo que es la uretra peniana o esponjosa, que es la que va a tener ese cambio de epitelio hacia uno estratificado, plano, no característico. Miren acá, vejiga relajada, la mucosa presenta sus rugosidades, el músculo es bastante concentrado porque está relajado, ¿no? Nuevamente acá lo puedo apreciar, mucosa, acá tenemos lo que es la lámina propia, los componentes musculares y la epifisia. Miren ustedes, el epitelio transicional, no de transición, transicional, con las células en sombrilla o umbrelas, ¿verdad? Con su lámina propia. ¿Y acá qué pasó? Miren las fibras musculares cómo se han separado. Está distendida. ¿Sí? Ha habido una presión interna determinada por la presencia de orina en la vejiga que ha hecho que las mucosidades de la mucosa se estiren y se estiren todos los componentes. Eso que ha generado en el epitelio, un aplanamiento. Un epitelio plano, miren ustedes. Pobres células umbrelas, ¿no? Bueno, uretra, entonces estamos diciendo que en la uretra lo que vamos a encontrar a nivel externo es la formación del esfínter externo, justamente, dependiendo de fibras musculares del perineo, conocido como diafragma urogenital.
En este caso, corresponde a un músculo esquelético. Por lo tanto, es algo que yo puedo controlar, puedo educar. La uretra femenina, aquí va la pequeña diferencia, perdón, la pequeña diferencia en la mucosa. El epitelio transicional va a pasar a ser un epitelio cilíndrico semi-estratificado y finalmente un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Va a haber la presencia de glándulas de Littré y, lógicamente, su lámina puerta. La parte muscular, dos capas, circular externa y longitudinal interna, y la denticia sigue siendo un tejido conectivo o muy visible. Acá tenemos el lumen o luz, el epitelio transicional, que va a pasar a ser un epitelio semi-estratificado y después va a pasar a ser un epitelio plano no queratinizado. Después viene el componente muscular y esto va a estar rodeado por una estructura llamada Ceros. va a estar rodeado después de un tejido esponjoso. La uretra siempre tiene que estar protegida, en el caso del varón y en el caso de la mujer, por un tejido esponjoso o un cuerpo esponjoso. Epitelio transicional, capa muscular, nuevamente acá, mide entre 4 o 5 centímetros de largo por 5 a 6 milímetros de ancho y desemboca, como les mencionaba, entre la vulva, entre el clítoris y el introito vaginal. Miren ustedes, la uretra, esta es la luz por donde va la orina, tiene lógicamente su componente muscular también y más hacia afuera el cuerpo esponjoso de la uretra y rodeado finalmente por su túnica lutínica. Aquí tenemos, esto es el epitelio transicional y tenemos la presencia de células especializadas, son células glandulares, por eso se le dice glándulas de intraepiteliales porque están en el epitelio, dentro del epitelio. Yo les digo huevos fritos. ¿Sí? Parece, su clara alrededor, su yema de cerebro. Cuando vean eso, son glándulas de uretra femenina. Bueno, no vayan a decir eso en teoría. Sino que les digo para que se acuerden siempre una estructura particular y con eso. Muy bien, uretra masculina, 15 a 20 centímetros, se abre al exterior a través del meato urinario que se encuentra a nivel del glande. La uretra masculina tiene 3 segmentos: la uretra prostática, que está dominada por un epitelio transicional, una uretra membranosa que ya sufre el cambio de un epitelio cilíndrico estratificado a un epitelio pseudoestratificado. Atraviesa la membrana perineal llamada diafragma vaginal. Y por último, la uretra esponjosa, o también llamada peniana, de 15 centímetros aproximadamente. Básicamente, la uretra esponjosa se encuentra dentro de lo que es el cuerpo esponjoso y pasa de ser un epitelio cilíndrico estratificado, pseudoestratificado, a un escamoso estratificado, no queratinizado a nivel de ¿dónde? De la fosa anal. Esto es un corte a nivel del piso de la pelvis, a nivel de lo que es el diafragma, por eso encontramos múltiples estructuras. Aquí tenemos próstata, ¿sí? Vesícula seminal, aquí tenemos los vasos deferentes, aquí tenemos la uretra, ¿no? Entonces estamos a nivel en la cual todavía podemos hacer un corte transversal y encontrar múltiples órganos relacionados, ¿no? Esta es la vejiga, esta es la uretra, esta es la próstata, por eso es la uretra prostática, esto es el piso de la pelvis, ¿no? Por eso es la parte de la uretra membranosa y finalmente esto es el cuerpo esponjoso, lo que está en celeste, y esta es la uretra que ingresa al cuerpo esponjoso, por eso es la uretra esponjosa o peneal. Por detrás de esto vamos a encontrar nosotros dos estructuras glandulares llamadas las glándulas vulvouretrales o también conocidas como glándulas de Cooper. ¿Cuál es su función? Básicamente producir una sustancia que sirve como lubricante durante el inicio, digamos, del contacto sexual y el lubricante básicamente es para la parte interna de la uretra y que facilite el traslado de la eyaculación, ¿no? No tiene que ver con espermatozoides, pero a veces se confunde, ¿no? Piensan que es una eyaculación previa, no lo es. Son producto de la secreción de las glándulas de Cooper, básicamente. Y estas son las estructuras glandulares, muy cerca a la parte muscular.
Nuevamente, las estructuras glandulares, glándulas de Cooper, relacionadas con lo que son los elementos musculares esqueléticos. Es músculo esquelético, porque estamos hablando ya de piso de las células, ¿no? Y esto es un corte transversal de un cuerpo del pene. Hacia arriba la parte dorsal, hacia abajo la parte ventral. Hacia arriba y a los costados los dos cuerpos cavernosos, y hacia abajo en la parte medial tenemos el cuerpo esponjoso, en cuyo centro vamos a encontrar la uretra. Ahora, la presencia de estructuras vasculares, tanto a nivel del cuerpo esponjoso como de los cuerpos cavernosos, ¿qué es lo que va a permitir? Que también, nuevamente, durante el acto sexual, con la estimulación, lógicamente, se genere la vasodilatación de estos espacios vasculares y van a ser repletados por contenido sanguíneo. Una vez que ingresa la sangre tanto a los cuerpos al cuerpo esponjoso como a los cavernosos, va a permitir que el cuerpo del pene se alargue y se engrose y se torne firme. Tanto así que va a generar esto el cierre de algunas válvulas en la parte posterior, permitiendo que el falo permanezca erecto y con eso se puede realizar el coito. Si no hay este sistema de irrigación del cuerpo del pene, no es posible el mantener el falo erecto y lógicamente es difícil o imposible la penetración. Ustedes la uretra, esto es la luz o lumen, alrededor tenemos nosotros la parte del componente muscular, acá no se aprecia mucho, pero alrededor se encuentra lo que es el cuerpo esponjoso. Aquí estas formas irregulares son los espacios vasculares. Espacios vasculares alrededor en todo el cuerpo esponjoso, también debe suceder en el cuerpo cavernoso. Miren ustedes, esto es un epitelio pseudoestratificado, ¿no? Si hubiesen aquí, por ejemplo, cilios, y hubiesen algunas células caliciformes, parecería epitelio respiratorio. Sí. ¿No? Okay. Y esto lógicamente va a generar un cambio hacia un epitelio estratificado plano no queratinizado. Bueno, ¿se fue por el pene? ¿Preguntas? Que valga paz. Que valga paz. Esa no es pregunta. Es La próxima bendición. semana